O sea que hay personas, dice, hay personas que atribuyen salvación al bautismo. No hay personas. Jesucristo atribuyó salvación al bautismo. Nosotros no. El ser humano no. Jesucristo fue el que atribuyó la salvación por medio del bautismo. ¿Sí o no? Vamos a leer la escritura ahorita para que veamos qué fue lo que dijo el Señor. Que dijo el Señor Jesús y no lo dice el ser humano. Pero aquí dice un Señor, una fe y un bautismo. Pero ¿por qué hay dos en la tierra, hermano Baudelio? ¿Te acuerdas? Porque hay dos formas de bautizar en la tierra. Bueno, muy común, dos formas de bautizar. Pero hay otras formas de bautizar también. Unos que se bautizan por los muertos. Y cuando lo bautizan, en vez de invocar el nombre de Jesucristo, invocan el nombre de un muerto. Su pariente, vaya. ¿Por quién te quieres bautizar eso? No, pues por mi abuelita. ¿Cómo se llama? Juana. Te bautizamos por tu abuelita Juana. ¿Qué clase es eso, hermano? ¿Dónde está eso en las escrituras? No, eso no dice. No, eso no. Si no es bíblico, no. Eso no es bíblico. No, eso no es bíblico. Pero aquí dice que un Señor, una fe y un bautismo. Pero hay algunos que bautizan en el nombre de Jesucristo y hay otros que dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay dos formas de bautizar en esta tierra que son muy notables, muy verídicas. Las otras casi no. Pero lo que más sobresale es eso, el nombre de Jesucristo y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué hay esa confusión? Y hay mucha gente confundida que dice, bueno, ¿estoy bien bautizado o no estoy bien bautizado? Las escrituras lo aclaran. Las escrituras lo dicen claramente. Un Señor, una fe y un bautismo. ¿Hay dos formas de bautizar en las Sagradas Escrituras? No. La única en el nombre de Jesucristo. Todos los bautismos que registran las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, todos fueron administrados en el nombre del Señor Jesús, o en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo. Es el único bautismo correcto, no hay otro, para perdón de pecados. Entonces vamos a ver si es el ser humano el que atribuye salvación al bautismo, como dicen los internautas, o vamos a ver si es la Escritura, el Señor Jesucristo, el que atribuyó salvación al bautismo, porque así se llama el tema, la salvación por medio del bautismo. Amén. Vamos a Marcos, Evangelio San Marcos, capítulo 16. Está para adelante, Lucas. Después de ese libro, Mateo, Marcos, después de ese libro. Marcos capítulo 16. Ahí me... Versículo 14 en adelante. ¿Y por qué estamos tratando este tema otra vez, hermanos? Para recordar este tema. Porque tenemos un candidato al bautismo. Lupe es un candidato al bautismo. ¿Cuándo se va a bautizar? No lo sé. El Espíritu Santo ya empezó a hacer la obra en su corazón. Y acordémonos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no. Nosotros solamente exponemos. Pero tenemos un candidato al bautismo. Oremos a Dios por él. Para que la obra que Dios ha empezado a hacer en su corazón, el enemigo no la estropee. Y oremos por él para que entienda bien la palabra y, o sea, la palabra que caiga en buena tierra. Sí. Que no vaya a caer en espinos, en pedregales o junto al camino. Bueno, si él siente ya ese llamado, ya tiene arrepentimiento, Sí. y ya cree en Jesús, ¿qué impide para que él, si él quiere? Sí. Nadie le puede decir que no. Que se le doctrine nada más. Sí. Como y dijo que el las Señor. preguntas que tenga, Como pues, dijo que el las Señor, haga. doctrínenlos. No quiere echarlos al agua como lo hacen otras personas y No. ya bautízate sin saber qué significa el bautismo, sin saber nada o sea acerca del bautismo. No, lo importante es creer en Jesucristo. Sí. Si creen, Amén. ahí tiene todo. Entonces Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 14 en adelante, dice la palabra del Señor Jesús así. Finalmente se apareció a los 11 mismos
estando ellos sentados a la mesa. ¿Quién se apareció? Pues el Señor Jesús, después de que murió y resucitó, se apareció a los 11 discípulos. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y no solamente eso, veamos la promesa que Jesús dio, la bendición que Jesús dio para todo aquel que cree y es bautizado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño alguno. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿A poco no es eso maravilloso? 5 señales que hay para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Por la virtud del Espíritu Santo. 5 señales. ¿Por qué no nos siguen? Porque a veces nomás decimos de aquí para afuera que creemos, pero de aquí para adentro no creemos como deberíamos de creer. Simple y sencillo. Simple y sencillo. Mi corazón, ni yo mismo lo conozco. ¿Usted lo conoce, su corazón? ¿Usted puede decir que conoce a la perfección su corazón o su espíritu? El único que conoce mi corazón es Jesús. Jesucristo, eso. Él me hizo. Eso. Escudriña. Por supuesto. Por eso les digo, a veces nosotros decimos que creemos, pero no creemos como deberíamos de creer. Por eso es necesario en la oración: Señor, enséñame a creer. Ayúdame para creer lo que me cuesta creer. Esta me cuesta creerla, Señor, me cuesta, pero ayúdame para que pueda creer. Como aquel personaje que le dijo: Señor, ayuda mi incredulidad. Así con sinceros, dijo el Señor, así con sinceros trabajamos. Entonces aquí vemos que Jesús fue el que atribuyó la salvación al bautismo. No fue ningún ser humano, no fue nadie. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Y el que no, será condenado. ¿Qué es salvación y qué es condenación? ¿De qué será salvo? Dijo, será salvo. ¿De qué? Del pecado. Como le dijo el ángel a José, cuando José quería abandonar a María porque se dio cuenta que María estaba encinta y se iba a casar con María. Ya tenían una fecha en que se iban a casar. María era virgen. Ya estaba pedida ya para, no más que esperando que llegara la fecha y unirse en matrimonio. Y de una repente María le sale a José que está encinta, que está embarazada. ¿Qué creen que sintió José? Pues Celo, claro, o sea, como ser humano, pero ¿cómo pues? Si dice la escritura que hasta él pensaba dejarla en secreto, no decirle nada, desafanarse nomás, a otro día no amanecer, y ¿dónde está José? Pues se fue. ¿Pero por qué? Por protegerla a ella. Porque si él revelaba que María estaba encinta y que no era de él, como ya estaban prometidos en matrimonio, la ley tenía que ser ejecutada y María tener que ser muerta a pedradas. Pero dice José, si la dejo secretamente, me voy, me buscan, van a pensar que yo abusé de ella antes de casarme y ya no la van a matar. Es por eso que él traía esto en la cabeza, el celo, y como ser humano, pero ¿cómo que está embarazada? María ya le había dicho lo que sucedió, que el ángel de Dios la había visitado y le había dado el mensaje que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella. Pero él no sabía nada. No, José no, María, a María fue la que le apareció el ángel. Él no sabía. Él no sabía y no creía tampoco. Le costaba creer. Y andaba pensando en esto y pensando en esto. Yo creo que en la mera noche dijo, hoy me acuesto, me duermo un rato, en la madrugada me levanto y me voy y ya no amanezco en la mañana. Ya tenía todo preparado. Ya tenía todo planeado. Y esa noche el ángel del Señor le aparece y le dice, José, no temas en recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y tú le llamarás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de su pecado. Y es necesario ser salvo de ese pecado, porque ese pecado, hermanos, nos lleva ¿a qué? A la condenación. A la condenación. ¿Qué es condenación? Sepultado en un lago de fuego por toda la eternidad, lejos de la presencia de Dios, siendo atormentado por toda la eternidad, oyéndose gritos por toda la eternidad por el fuego que consume el espíritu, o sea, Como lo si fuera el calienta. peor de los criminales. Eso es feo, ¿eh? Sí, si el metal hablara, pudiera hablar, cuando el fundidor lo pone en el horno de fuego y lo pone al rojo vivo, se lamentara y se quejara, pero el metal es metal, pues, es hierro, no tiene vida. Pero el espíritu que tenemos en nosotros sí tiene vida, y ese se va a lamentar por toda la eternidad. Eso es condenación, un lago de fuego que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. ¿Qué es salvación? Ser rescatado de ese lago de fuego. Si Jesús promete salvación, Sí. ¿por qué no vamos a creer? Sí, sí, salvación. Ser rescatado de ese lago de fuego y tener parte en el reino de los cielos. Es verdad que Él vino a los suyos, Sí, y nosotros no estuvimos presentes, a buscar y a pero salvar. creemos en Él. A buscar y a Ok. salvar lo que se había perdido, por supuesto. Es necesario que toda alma, toda persona que no cree, crean igual. Amén. Así se van haciendo discípulos, así, Sí. así crece la iglesia. Entonces, eso es salvación y eso es condenación. Acuérdense, condenación es sepultado en un lago de fuego por toda la eternidad. Y salvación, ser rescatado de ese lago de fuego. Eso es maravilloso, hermano, cuando lo entiende uno. ¿Eh? Sí, y la verdad que si una vez Por ya supuesto. está conociendo a Jesús, ya Sí. no tiene otra cosa mejor. Ujú. Si no la acepta, la persona se pierde de esa bendición. Sí, se pierde esa bendición. Pues a la gente le parece locura y dice, estos están locos, ¿cómo que un lago de fuego? ¿Eh? Bueno, pero si no lo hicimos ¿Sí? nosotros. ¿Cómo la que Biblia un lo lago de dice, fuego? es La gente palabra de Dios. no lo alcanza a percibir. Pero una vez que comparezcan ante el gran juicio del trono blanco, ¿eh? Y que ahí vean que no está escrito en el libro de la vida, ahí sí se van a acordar. Oh, me acuerdo que me hablaron de un lago de fuego allá. Y ya va a ser como demasiado una tarde. película, recordándole todo. Ya lo que va a ser pasó en su demasiado vida. tarde. Ya no va a haber oportunidad. Pero aquí hay oportunidad. Entonces Jesús dijo, vayan, prediquen el evangelio. El que crea, sea bautizado, va a ser salvo. Y el que no crea. Entonces, ¿es necesario bautizarse? Para el perdón de los Para el pecados. perdón de los pecados, sí. Es necesario bautizarse. Para que sea una nueva persona Sí, y pueda hacer las obras que Por a supuesto. Dios agradan. por supuesto. Y ahí van otras 3 preguntas otra vez, las que les he hecho siempre. Entonces, ¿qué es el bautismo? Estamos hablando del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Se acuerdan? Recuérdenlo, por favor. No lo tengo anotado aquí, Sepultura. lo tengo anotado en el corazón, en la mente. Mande. Sepultura. No, ese es- Significa, eso es lo que significa el bautismo. Significa muerte. Resurrección. Pero ¿qué es el bautismo? Simple y sencillo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué era un mandamiento? Un mandamiento de Dios por para ser medio de salvo. Jesucristo. Bautismo es un mandamiento. ¿Sí? El bautismo es un mandamiento de Un Dios. mandamiento, ¿no? Ahora, ¿para qué es el bautismo? Para que toda persona que crea en Él sea salva. Para perdón de pecados, sí, que sea salvo de los pecados. Para que toda persona que sea bautizada sea salva para perdón de pecados. ¿Para qué es el bautismo? Para el perdón de pecados. Y ahora sí, ¿qué simboliza el bautismo? O sea, ¿cuál es el significado del bautismo? Muerte, sepultura y resurrección. Nuevo nacimiento también. Eso es lo que significa el bautismo. Entonces, 3 preguntas muy importantes. Como Claro. cuando un ser humano nace, Sí, una pareja tiene su hijo, su hija, su bebé. Ese es un nacimiento, ¿no? eso es un Entonces nacimiento. es como un nuevo nacimiento, pero en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. sí. No en el nacimiento que nació desde el vientre de su madre. Ujú. No es eso. sino- Amén. Entonces aquí acabamos de ver que el bautismo es un mandamiento aquí de parte de Dios por medio de Jesucristo, donde acabamos de leer Marcos 16. El que crea
16, 15, empieza en el 15, ¿no? Amén. 14. 14. Ok. No, pero o sea, lo primordial empieza en el 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Versículo 15. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Mandamiento de Dios por medio del Señor Jesucristo. Eso es el bautismo, un mandamiento de Dios. Ahora, ¿para qué es el bautismo? Para perdón de pecados. Vamos a Marcos. Ahí para atrás, en el capítulo 1 nada más, ahí en el Evangelio de Marcos. Para perdón de pecados. El bautismo es para perdón de pecados. Marcos 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1 en adelante, hasta el 4. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Entonces ahí, bien claro, el bautismo es para arrepentimiento y perdón de Sí, pecados. la persona que cree es Sí. necesario que esté bien convencida y bien arrepentida para que pueda, mediante el bautismo, ser una persona Ujú. pues de verdad y Nueva. responsable. Ahora, ahí les va la otra pregunta. Dice aquí que Juan predicaba el bautismo, Juan predicaba en el desierto el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. ¿Qué es arrepentimiento y qué es pecado? Pecado es a las concupiscencias en las que algunos vivimos. De las concupiscencias de la carne las ¿La concupiscencias carne? de la carne es el resultado del pecado. Resultado. Y arrepentirse es para mí, ¿verdad? Ujú. Arrepentirse es no volver a hacerlo. Arrepentimiento, sí puede ser, dice, no lo vuelvo a hacer, porque Sí, es el resultado del arrepentimiento. El arrepentimiento de las faltas, de los pecados, de no cometerlos más. Acordémonos que según las Sagradas Escrituras, arrepentimiento es el poder de Dios impactando el corazón. Según Génesis. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Y le provocó, ¿qué? Dolor. En su corazón. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? El poder de Dios impactando el corazón de toda criatura, provocándole dolor. ¿De qué? De haber hecho lo malo, Y de haber llevado la vida que llevaba. Como cuando dice, me lamento de esto, Sí, me eso, arrepiento, dolor, me claro, lamento, por supuesto. me duele que esto haya sido Por así, supuesto. no vuelvo a hacerlo, me arrepiento. Y no solamente Génesis, en Sí. Hechos de los Apóstoles también hay otra escritura que dice que el poder de Dios impactó el corazón de aquellos. Pero vamos a Génesis primero. Y la persona hasta llora, ¿eh? Sí. Hermano, No, quiero, pues, a ver, sí. quiero hacer un comentario. Adelante. nomás. Dice que Juan bautizaba en las aguas del río Jordán. Sí. Entonces, dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ujú. Entonces, podemos decir que hay dos bautismos, el del Espíritu Santo y el de inmersión que
puede ser que una persona se arrepienta, entre en la vida espiritual, Ujú. claro que ya reconoció a Jesucristo y todo, pero tiene que seguir un proceso, o cuando somos bautizados, Por la es imposición de derramado. manos se recibe el Espíritu Santo. Sí, pero es derramado el Espíritu Santo, o es tener un proceso para que el Espíritu Santo venga también en nosotros, ¿no? Si entendemos, dice Juan que él bautizaba en agua, Ujú. pero Jesucristo ahí nos dice que él bautizará con el Espíritu Santo. Digo, no es digo que hay que seguir un proceso, no es de que ya te bautices, te dice ya soy salvo y ya sale como un chivo de la manada, ¿no? Otra vez a brincar, porque ya está bautizado, ya está salvo, ¿no? Dice, ya Sí. me bauticé, Más o ya menos soy así. salvo. Sí, Entonces- es necesario entender muchas cosas Sí, que a veces no el alcanzamos a bautismo en percibir. agua, pues sí, Sí, es como- necesario en el como- nombre de Jesucristo, sí, pero usted sí. dice el otro bautismo, ese sí, Sí, es necesario el también. bautismo Dos, del Espíritu son los Santo. dos. Sí. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo entonces? Pues, Vamos a el aclarar a ver. bautismo es ser lleno del Espíritu ¿Qué es el Santo. bautismo del Espíritu Santo? O sea, supongamos que cuando usted se bautiza, lo van a sumergir ¿en qué? En agua. En agua. Ese bautismo en agua. Sí, Y entonces, ¿el bautismo del Espíritu Santo qué es? También es sumergirse también. sí. Pero Pero no en agua. es inmersión, ¿no? Sumergirse en la presencia de Dios. ¿Quieren ver los bautismos del Espíritu Santo? Pero vamos por partes, pues. No, ya nada Sí, más. está bien. Pero Sí. aquí en la Escritura, aquí están los bautismos del Espíritu Santo. Vamos a verlo también para que nosotros veamos qué es el bautismo del Espíritu Santo y cuándo sucede. Bueno, creo que ya estamos en dos temas, ¿verdad? Eso Mejor es. nos Y es que la guiamos por Escritura el es muy, primero. muy importante todo, hermano, la Escritura. Sí, Ahorita, entendí. si tenemos tiempo, lo vamos a aclarar, sí está bien, pero ahorita vamos a ir a Génesis, estamos viendo qué es arrepentimiento y qué es pecado. Es muy importante saber qué es arrepentimiento, porque todo lo que ustedes dicen, o sea, arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de dirección, ese es el resultado del arrepentimiento, es el resultado del poder de Dios que impactó su corazón y usted decidió hacer un cambio de vida. Ese es el resultado del arrepentimiento, pero el verdadero arrepentimiento es el poder de Dios impactando el corazón. Y vamos a ver dos escrituras, y hay más, pero ahorita vamos a ver dos. Vamos a Génesis capítulo 6. Y acuérdense, grábense lo que no se les olvide, hermano, porque esto es muy importante, pues. ¿Génesis? Ok. Génesis capítulo 6, para que veamos ahí qué es arrepentimiento, o sea. Sí. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Ahí está qué es arrepentimiento. Y ahorita vamos a ir a otra escritura también. Y podemos ir a otra y a otra, pero hay vamos por parte. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? El poder de Dios impactando el corazón, provocándole a la persona dolor. ¿Dolor de qué? De analizar la vida que llevaba, tanto daño que causó allá en la vida, como andaba, eso provocándole dolor. El Espíritu Santo convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. Eso es arrepentimiento, el poder de Dios impactando el corazón. Ya después todo lo demás, un cambio de vida, cambio de dirección, ese es el resultado del impacto de Dios al corazón. Hechos capítulo 2, ahí está otra vez cuando el Espíritu Santo de Dios impactó los corazones también. ¿Dónde está hecho, hermano? Hechos capítulo 2. Después de Juan, después del libro de Juan, el último, luego sigue Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 36.
37, 2:37. 36, 30, 36 y 37. Dice la palabra de Dios así, hermanos. El discurso de Pedro. Hechos 2, 36 y 37. El discurso de Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. El poder del Espíritu Santo ahí impactando los corazones. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ellos no sabían qué hacer, pero el Espíritu Santo de Dios ya había impactado el corazón de ellos. Y ya, o sea, se pusieron a la disposición del Espíritu Santo que estaba hablando a través de Pedro. ¿Qué haremos? Ahí hubo un bautismo Sí. a través del Espíritu Santo, hermano. En agua. Bueno, dice, y dijeron a Pedro Ujú. y los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ujú. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, Ujú. y recibiréis, dice, el don del El don Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para vuestras hijas. Hay algunos que reciben el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, antes de ser bautizados. Sí. Otros lo reciben después de ser bautizados. Claro, Aquí sí. hubo un bautismo del Espíritu Santo, pero poquito más atrás. Vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo de una vez aquí. Aquí, ya que estamos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí en el capítulo 2, fíjese cómo dice la venida del Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo vino y los bautizó, los sumergió, todos fueron sumergidos en el Espíritu Santo. 120 que estaban reunidos ahí. Los 120. Ese fue el bautismo Los del otros Espíritu nomás Santo. eran espectadores, ¿Sí? los que llegaron. También Es que esos- aquellos estaban en la fiesta del Pentecostés, era el último día de la fiesta. Sí, sí. Pero Y los luego, discípulos estaban reunidos Sí. esperando la promesa como de vieron, Jesucristo. ¿no? Entonces vinieron donde estaban ellos. Entonces aquí está. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron sumergidos. Ahí el Espíritu Santo llegó, llenó la casa de su presencia, y ahí quedaron bien arropados, bien envolvidos, bien sumergidos en el Espíritu Pero Santo. hay una cosa, ellos, como los apóstoles sí conocieron directamente a Jesús, ellos no tenían que ser bautizados, ¿ah? Ni fueron bautizados. Pues no dice la Escritura que hayan sido bautizados, pero cuando Jesús dijo: ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, con eso es suficiente, no necesitan bautismo, Y por conocerlo, estar Sí, por en conocerlo. presencia de él, por supuesto. porque Porque, lo conocieron cara a cara. perdón, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo, si leemos los evangelios, Sí, Él nunca hizo un bautismo de inmersión. Él perdonó los pecados y Ujú. automáticamente sin bautismo. sí, derramó su Espíritu Santo. bautismo. ¿Por qué? Porque prácticamente el ciego abrió los ojos, el manco sanó, Por el supuesto. cojo brincó, y Por eso supuesto. es, ¿no? Y se queda uno. Y, Eh, y dice uno, bueno, a veces cuando uno está leyendo, viene todo. sí, Entonces, las personas que les enseñaban, que les daban pues la enseñanza, ¿quién se encargaba de bautizarlos? Porque serían los mismos apóstoles. sí, Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dice. Sí, ¿verdad? Algunos se bautizaban, pero aquella persona Ah, que Jesús le dijo al paralítico, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Sí. ¿Necesito bautizarse? Ya no, sus pecados ya están perdonados. Con esa palabra que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, impactó su corazón y lo cambió rotundamente, y nunca volvió a ser el mismo.
fue una persona recta. Y aquella persona que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Sí? ¿Se condenaría esa mujer, esa persona? ¿Volvería al pecado? No. ¿Por qué? Porque la palabra directamente de Jesús cambió y transformó, hizo algo en su corazón que nunca volvieron a ser igual. Ahora la sí. mujer también que impactada pues con la sanación del flujo de El sangre, flujo de sangre, sí. también Sí. impactó, muy bien escrito y muy bien dado de conocimiento en las escrituras. De esa Derramó manera, de su esa forma. Espíritu Santo, por supuesto que derramó su Espíritu Ajá. Santo. Amén. Entonces aquí está un bautismo del Espíritu Santo cuando es sumergido en la presencia de Dios. El Espíritu Santo llega y lo sumerge, le digo, en ocasiones antes de ser bautizado, en ocasiones después de ser bautizado. Como en el libro del caso de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, ahí hay otro bautismo del Espíritu Santo sin ser bautizados, todavía no eran bautizados. Vaya ahí, ahorita vamos a volver al tema. Nomás para ver estas dos escrituras. Encontré esto en internet. Sí. Tremendo. ¿Ya habla solo o qué? Habla solo, eso ya estaba programado. Ya se Apáguenlo para que no hable ya. ¿Eh? Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Ahí hay otro bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que se puchó algo, alguna tecla ahorita que puse la mano aquí. Teléfonos. Hechos capítulo 10. ¿Te acuerdas cuál es, hermano David? Capítulo Capítulo 3, ¿no? Capítulo 10, versículo... Versículo. Aquí habla del 31 de Cornelio, ¿no? Sí, Cornelio, capítulo 44. Bien, ahí habla del bautismo en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 42 en adelante. Pedro hablando con Cornelio. Les encargo de que cuando tengan tiempo lean todo el capítulo 10 porque todo está maravilloso esa historia. Pedro y Cornelio, pues cuando Pedro va ante Cornelio y los gentiles. Vamos a leer versículo 42 y versículo 43. Dice Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Ahí está otro Ahora lee Bautismo Hechos 11, 15 y 16. del Espíritu Santo. Hechos 11:15. 16. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio, o sea, lo mismo. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Lo que está hablando ese el hermano, bautismo del ¿verdad? De los Espíritu dos Santo. bautismos. Por eso dicen Sí. uno o Sí. dos bautismos. Sí. ¿Cuál es el mejor? Ah, Por los dos. volviendo un poquito, la otra vez también que hablábamos de eso, decimos que si alguien se bautiza en agua y piensa que ya cumplió, piensa que ya se bautizó, piensa que es salvo y se aparta, hermano, lógico, simple, sencillamente, eso fue un rito. Nada más. Y ese rito, los judíos hasta la fecha lo siguen Lo siguen haciendo. practicando, sí. Lo siguen practicando. Y no fue Juan el Bautista el que inventó ese bautizo, ya era tradición para que se cumpliera, dijo nuestro Señor Jesucristo, como lo que decían las escrituras, ya había bautismos,
podemos decir, antes, porque los judíos practicaban eso, y eso fue necesario que se cumpliera. Ujú. Entonces a veces dice uno, a veces bonito, ya. Había lavatorios en agua. Sí, Los sacerdotes antes de sí. ministrar tenían que lavarse con agua. Por eso Jesucristo tuvo que lavar su cuerpo con agua para cumplir con lo que Dios había mandado en el libro de Levítico tocante al sacerdocio. Sí, por eso Jesús tuvo que ser bautizado. Entonces, sí, es correcto. El bautismo en agua es correcto para Sí. el perdón de los pecados, pero te quedas ahí. El bautismo del Espíritu Santo es necesario para qué, o sea, para, vaya, si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, hermanos, somos muy vulnerables a todo. Creo que en el momento cuando sientas que el Espíritu Santo ya está trabajando en ti, ya tienes como pena, vergüencita, Sí, o hacer cosas que hacer cosas que porque hacía ya el antes. Espíritu Sí. Santo te Ya le está redarguye. redarguyendo pues de pecado, Sí. Ahora ya no lo tengo Sí, que hacer. sí, ya no lo- entonces dices, bueno, yo ya fui bautizado, ya me Sí. arrepentí y vuelta como dice la escritura, el perro vuelve a su vómito y la marrana a su chiquero, o el marrano a su chiquero, y te quedas. Entonces sí es necesario que ya el Espíritu Santo te redarguya y te diga, hey, what are you doing? ¿Qué vas a hacer? Amén. Amén. Entonces ya miramos el bautismo del Espíritu Santo, lo que el hermano había expuesto, ya miramos qué es el bautismo del Espíritu Santo. ¿En qué estábamos? Había tres preguntas. Una, ¿qué es el bautismo? Un mandamiento de Dios. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de pecados. Y estábamos en que Juan dijo, que Juan predicaba el bautismo de ¿qué? De arrepentimiento. Ya vimos que ese arrepentimiento, el poder de Dios impactando el corazón, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, ¿qué es pecado? La transgresión de la ley. Es un deseo. Resultado del pecado. Eso es resultado del pecado, transgresión de la ley. El hermano se acordó, pecado es un deseo. Sí, un deseo que viene a su mente. ¿Quién cometió el primer pecado? ¿Se acuerdan? Adán. Lucifer. No, Lucifer. Lucifer. No, pero lo que dice el hermano Juan así lo define el pecado como Sí, transgresión de la ley, pero ese es resultado del pecado. Porque las Sagradas Escrituras nos dicen que es pecado. Sí, pero Juan así lo define. Sí, Juan así lo define. Pero no solamente nos vamos a basar a lo que dice Juan. Acordémonos que la Escritura es un compendio de textos que todos figuran, o sea, a la perfección. Es como arrepentimiento, un cambio de dirección, un cambio de vida. También la Escritura lo define así, de esa manera. Pero se entiende. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Sí, por supuesto. Eso es pecado, transgresión de la ley, resultado del pecado. Sí, sí, hermano. Y a veces no es como crítica, pero dice uno, bueno, dentro de las iglesias que están debidamente bautizados, ya hay una serie de desorden en esas iglesias. Entonces, verdaderamente mora el Espíritu Santo, por supuesto. Amén. Entonces, ¿quién cometió el primer pecado? Lucifer. No fue Adán, fue Lucifer el que cometió el primer pecado. Ahora una pregunta, el pecado que el diablo antes de ser diablo, el pecado que Lucifer cometió y el pecado que nosotros cometemos, ¿es el mismo ante Dios? Por supuesto que sí. No. No somos soberbios también. Bueno, pero sí, o sea, en parte tiene razón. Pero acordémonos que Lucifer pecó en contra de la supremacía del trono de Dios. Nosotros pecamos en contra de los mandamientos de Dios. Pero él pecó en contra de la supremacía del trono de Dios. O sea, quiso derrocar a Dios de su trono y no más Dios, yo seré Dios. Que así como las criaturas de Dios adoran a Dios, así vengan y me adoren a mí. Eso sí que Dios no lo perdona. No, pues No lo líbranos, perdonó. Dios, de ser como el diablo. No. Es que Dios creó a todas sus criaturas, aún el mismo diablo, cuando no era diablo, era perfecto. Y lo creó para su adoración. Todas las criaturas que Dios creó son para que le reconozcan a Él y para que le adoren a Él. Y este ser quiso adoración, que las criaturas de Dios le adoraran a Él, así como adoraban a Dios. Eso sí que Dios no lo perdonó. Yo pienso que de ahí se define el pecado que no es perdonado. Sí, pecado que no es Que el perdonado. pecado que no es perdonado es blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque esa es vida, Sí. esa es lo que, la esencia de Dios, podemos decir, y te metes exactamente con
con Dios. Con Dios, sí. Te metes directamente, Sí, por sí, eso sí, dice sí. que ese perdonado no es perdonado ni aquí Ni allá. ni allá. Sí. ¿Y tuvo su oportunidad? Claro que tuvo su oportunidad. Dios le dio oportunidad a él. El mismo medio que Dios ha puesto para nosotros, para perdón de pecados, es el mismo medio que él tuvo, no lo quiso aceptar. Pero no me voy a meter ahí porque estamos hablando un tema literal. Ya luego explicamos esto. Entonces, acordémonos que el diablo, antes de ser diablo, no era diablo. ¿Qué era? Una criatura creada por Dios, facultada con el poder de Dios. ¿Era hermoso? Se Sí, puede era. decir, sí, se puede decir que era la mano derecha de Dios. Pero ya no es bello, ¿no? No, era el que gobernaba la creación de Dios. O sea, vamos a ver dónde cometió el primer pecado. Daniel, Ezequiel. Ya no, se hizo feo. El libro de Ezequiel, para que veamos qué es pecado también, o sea, ¿Alguien? qué es pecado, porque en eso estamos. Predicaba Juan el bautismo de arrepentimiento, ya miramos qué es arrepentimiento para perdón de pecado. Vamos a ver qué es pecado y quién cometió el primer pecado y dónde se cometió el primer pecado. Ezequiel. Capítulo 28. Después de Lamentaciones, para adelante. Si De quieres. Jeremías. No, para adelante, para adelante. Como unas 40, ahí estás. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 en adelante. Y dice la palabra de Dios así: Hijo de hombre, hablando Dios con Ezequiel para que cumpliera esa palabra que Dios le estaba dando. Versículo 11, dice Ezequiel: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿A quién está hablando? Al diablo. Ya cuando era diablo solamente le está recordando lo que era. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, ya que habla de unas piedras. Pero vamos a leer el versículo 14. Las piedras, luego les explico acerca de las piedras. ¿Dónde están? ¿Y qué pasó con ellas? Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Eh? Perfecto eras en todos tus caminos. O sea, Dios, al diablo Dios lo creó perfecto. Perfecto. Y él era el sello de la perfección. ¿Qué quiere decir que él era el sello de la perfección? Todos sabemos que es un sello, ¿no? Una marca. Un sello es algo que tiene poder, tiene Garantía. autoridad, tiene respeto. ¿Eh? Un acta de nacimiento, si no está sellada por el estado donde nació, no es válido. ¿Eh? Sí, un acta de nacimiento, si no tiene el sello, no es válido. El sello garantía es la validez. Una acta de sello. matrimonio, si no tiene el sello también del registro civil, no es válido. Entonces un sello es algo que representa poder, autoridad. Y hablando lácteamente, un sello, por decirlo así, usted trae una Coca-Cola aquí de botella, está sellada, está el gas adentro, el líquido, pero una vez que usted la destapa, le toma, la vuelve a tapar, ahí la deja, mañana ya no tiene nada de fermentación. ¿Qué era lo que le protegía? El sello. Entonces el sello es algo que representa poder, autoridad y algo que protege.
Entonces, el diablo, antes de ser diablo, es el que protegía toda la creación de Dios. Así Dios lo determinó, así Dios le dio esa facultad a él. El sello de la perfección. Y aquí dice, eras perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. O sea, Dios encontró maldad en el corazón de él. ¿Cuál era la maldad que Dios encontró? La escritura ahí lo dice, ¿cuál era la maldad? En Isaías capítulo 14. Digamos que él era el comandante de todos los ángeles. Él era, porque era querubín. Acordémonos que en la creación de Dios habla de seres que Dios creó, ángeles que Dios los facultó, y habla de unos que les dio el grado, les dio el nombramiento de ¿qué? De serafines. ¿Qué significa la palabra serafín? Un ser que arde infinitamente por la gloria de Dios. Y a otros los facultó con el nombre de querubines. ¿Qué son los querubines? Los guardianes. Como los securis aquí en la tierra. Y si Dios es todopoderoso, ¿para qué quiere guardianes? ¿Para qué quiere securis? Sí, él era el que protegía, el Sí. que comandaba a los ángeles de Dios, ¿no? Eso. Y habla de qué? De arcángeles. Querubines, serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Y por último el ser humano. Por causa del pecado, sí, por causa del pecado. Serafines, los que están más cerca de la supremacía del trono de Dios. Los querubines también están cerca también del trono de Dios. Entonces él era un querubín. Era un querubín, un security, seguridad, En todo lo que Pero Dios le el mandaba. jefe de- el jefe, Sí, el Y jefe. pues sí, tenía que querubín, recibir las grande, protector. Ahí leímos en Ezequiel, querubín, grande, Dios le dio, lo engrandeció y era el que protegía toda la creación de Dios. órdenes, los ángeles. ¿Sí? Él protegía a toda la creación de Dios. Así lo nombra ahí en Ezequiel. Acabamos de leer, tú querubín grande, protector. Yo te puse en el huerto de Edén, ahí estuviste. Y no solamente él estaba, también estaban los ángeles. Sí, todos los ángeles. Entonces, pero aquí acabamos de leer que era perfecto en todos sus caminos, desde el día que fue creado hasta el día que se halló en él maldad, antes de ser diablo. ¿Qué maldad se halló? Ahí la encontramos en Isaías capítulo 14. Ahí está la maldad que se halló en él. Isaías capítulo 14. Atrás, Atrás de Ezequiel. atrás de Jeremías. Ah, es que tú ves esas letritas y yo no. Hay ventaja, pues es una niña. Entonces acordémonos que el diablo antes de ser diablo era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta que Dios encontró maldad en su corazón. ¿Cuál fue la maldad? Ahí la encontramos en Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios así, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esta parte, como da todo la escritura hablando de él, podemos entender lo mismo exactamente como cuando fue la batalla en el cielo, ¿verdad? De Apocalipsis, Miguel y sí. sus ángeles, ¿verdad? Sí, esta es la batalla, Y- es parte de la batalla. Sí, ahí lo que pasó está narrando. En Apocalipsis, tal cual, sí. y exactamente. Esto es parte de la batalla. Sí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Luzbel, Lucifer. ¿Eh? Está narrando lo mismo. Portador de luz. En hebreo la palabra Lucifer quiere decir Gelel, que quiere decir portador de luz, el que porta la luz de Dios.
No era él, o sea, Dios le dio esa luz para que él la transportara. ¿A quién? A todas sus criaturas, a todo el universo. Todo estaba iluminado por la gloria que Dios le había dado a él. Lo puso como jefe de esas cuadrillas de Por ángeles. supuesto, de toda su creación. Toda De la toda su de creación. ángeles, ¿no? Qué privilegio le dio, ¿verdad? Sí, grande. Y se halló maldad, pues, ahí en esa parte que quiso ser semejante a Dios. Y, No supo contener el poder que Dios le dio. pues, ya era de por sí semejante a Dios. Lo que pasa es que él quería estar como... Quería adoración. Sí, Que los quería ángeles lo le adoraran igual a él. como Que le adoraran se le a él. adora a Dios. Sí. Ya, no, eso no es humano. Entonces, esa es la maldad que se halló en su corazón. Dijo, subiré al cielo, haré un trono allá a un lado del de Dios. Traía en su corazón, traía en su Pues. corazón. Pero ese pecado primero vino ¿a dónde? A su cabeza. Pensamiento, un deseo. Vino el deseo de que los ángeles me adoren a mí. Entonces, De aquí hermano, pasó aquí. el primer anticristo es él. Sí, él es el primer anticristo. Porque piensa que él es antes de Cristo. Pero entonces sí subió y fue derribado, ¿no? Sí, Sí subió. sí. Sí, ¿de dónde viene Sí, esto del verdad. anticristo? Pues él va a usar una persona humana Una figura, para sí. manifestarse en él. Una figura. Y será él mismo ahí, en ese personaje que viene. Miren, vamos otra vez a Ezequiel. Entonces, aquí fue la maldad que se halló en él, en su corazón. Primero, el pecado vino ¿a dónde? Primero, acordémonos que ¿a dónde va el pensamiento primero? La mente. A la mente. Y luego de la mente pasa al corazón. Entonces, ¿qué es el pecado? Un deseo que viene primero a nuestra mente. Él sintió el deseo ¿de qué? De que los ángeles le adoraran a él. Y luego lo pasó a su corazón. Dijo, voy a hacer un trono. Ya después, o sea, transgresión de la ley y todo lo demás es resultado de qué? Del pecado, que viene primero aquí, luego lo ponemos aquí y luego lo llevamos y lo damos a luz. Vaya otra vez Ezequiel capítulo 2, para Ezequiel capítulo 28 para que veamos. No solamente quiso ser semejante a Dios, porque aquí en Ezequiel acabamos de ver que él dice, y seré semejante al Altísimo. Pero vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 28 otra vez. Versículo 1 y versículo 2. Ezequiel 28, 1 y 2 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Se declaró Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Para que se declaró Dios. ¿Qué dicen los del papado? ¿No dicen lo mismo? Lo mismo igual. Sí. Sí, lo mismo dicen. Pero aquí estamos viendo que el mismo Lucifer se declaró Dios. No quiso ser semejante a Dios. Dijo, yo soy un Dios. Pidió adoración. Que lo adoraran. Eso Dios no lo permitió y no lo va a permitir Por lo nunca tanto, jamás. ¿qué es? Él es. Él dice que él no comparte su gloria. Con nadie, con nadie. Ese ser llamado diablo, Jesucristo lo reprenda, Amén. es un ser soberbio. Sí. Se rebeló contra Dios. Pecó en contra de la supremacía No del dice que trono se de Dios. enalteció su corazón. Sí, se enalteció su Entonces, corazón. ¿qué quiere decir? Eso es altivez, Sí, soberbia. se enalteció su corazón. Quiso derrocar a Dios. O sea, Y él no es quería- que se enalteció, no sé. es que de por sí ya él es así. por es supuesto. así, es No un ser era así. soberbio. Acordémonos que no era así. No Era perfecto. Ya. Pero a causa de la multitud de sus... ¿Qué le pasó? Hay una serie ahí en la escritura también, cosas que le pasaron a él. Acordémonos que hay un templo en el cielo. En ese templo él administró. Y las criaturas, los ángeles de Dios y los príncipes, o sea, llevaban ofrendas a ese templo, oro, plata y de todo. Y había un tesoro ahí en el templo donde todo se concentraba y todo era de Dios. Imagínese, hermano, Mm. como nosotros los cristianos que venimos y escuchamos la palabra de Dios y algunos participamos de la enseñanza, muchas veces enseñamos. Ujú. Él así participaba Sí, también, así ¿verdad? participaba, por supuesto. Y todas las ofrendas que llevaban al templo, oro y plata, y cuando era perfecto, él decía, concéntrelo en el lugar del tesoro, todo le corresponde a Dios. Pero llegó el momento en que él dijo, bueno, esto mejor lo dejo para mí.
y empezó a acumular oro y plata en sus tesoros. O sea, él dijo, esto lo guardo para mí aparte, ya no es de Dios, esto va a ser para mí y esto para Dios. Y eso le vino a él, o sea, eso le vino Y afectando Pablo a él en su está corazón. diciendo que ya en el mundo hay muchos espíritus Entonces- del anticristo. Entonces hubo ambición, Ey, hubo soberbia, hubo celos. sí, hay varias cosas Sí. que le degradaron a él. Y eso fue el pecado, el primer deseo que él tuvo en su corazón. Y en Génesis lo confirma que el pecado es un deseo que viene primero a la mente. ¿Se acuerdan cuando la serpiente habló con la mujer? Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para alcanzar la sabiduría y codició en su corazón. O sea, lo deseó, mente en su corazón. Dijo, oh, es bueno para alcanzar la sabiduría. Deseo. Entonces hay que cuidarnos de ese deseo que viene a la mente. ¿O Entonces, sí o no? Nos puede pasar lo mismo Por que supuesto. al enemigo, porque él Por era supuesto. santo, él vivía en la santidad. Por supuesto. Nosotros Nos somos puede, santos y vivimos en la santidad, pero podemos caer. nos puede llegar a la mente un deseo perverso, un deseo malo. Y si lo alimentamos y lo pasamos al corazón, ahí sí cuidado, porque tarde o temprano, Entonces, como dice la advertencia, el que piense estar firme, mire mire. y no caiga. Así es. Entonces acuérdese, eso es pecado, un deseo que viene a la mente. La pregunta es, ¿deseo malo o deseo bueno? Pues mejor prefiero los deseos buenos. Pero también si le viene un deseo bueno, si le viene, mire, fíjese bien, si le Sí. viene un deseo bueno, se puede convertir en pecado. Si le viene un deseo de orar y no ora, pecado. Sí. Si le viene un deseo de leer la escritura y no lee, pecado. Exacto. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, No lo hace. que viene el deseo a su mente y no lo hace. O me justifico o Sí, me condeno. eso. Yo Y mismo, como- ¿verdad? y Me como- puedo poner la Sí, soga claro. al cuello. Y como pecado es un deseo, ya sea bueno o ya sea malo, si es bueno y no lo Saco ejecuta, la ley. se convierte en pecado. ¿Por qué? Porque fue deseo. Acordémonos entonces, pecado es un deseo que viene primero a la mente. Mucha También si enseñanza, les ¿no? da el deseo de predicar, pero no predican. Pecado. ¿Sí? Si le da el deseo de ir a predicar y no va, pecado. Sí. Y El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es. Me dan ganas de ir a predicar, a veces no voy, pecado. Papi, el deseo de cantar y no cantas. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en la oración? Señor, te ofendo constantemente. O sea, que el Perdóname, buen deseo Señor. se puede Pero eso es lo que el hacer Señor pasa por alto. O sea que, ¿sí me entiende? Pecado que el Señor perdona. Transgresión de la ley. Cuidado. Pecado. Entonces, Violar- acordémonos, ya violar vimos los que es mandamientos, arrepentimiento y las que es pecado. Acuérdense, Pecado. que no se les olvide, hermanos. Ahora vamos a un Señor, una fe y un bautismo. Y no alcanzamos a ir a ver ahí, pues, por qué Pues dos sí, ya vi que bautismos nos también. salimos del tema. ¿no? Sí. Está hermoso, hermano. Un Señor, una. Todo Pero es vamos al importante empleo. todo. ¿Aprendiste Ahora, algo, para Lupe? ¿No regresar, aprendiste? ya acabamos. Que el Sí. diablo antes de ser diablo no era diablo él era perfecto, o sea, pero hubo cosas que le fueron afectando a él. Lo que le afectó es robarse el tesoro de Dios y decir, esto es para mí, las ofrendas, el oro y la plata. Compararse. Porque ahí dice, ahí vamos a leer para que veamos dónde él empezó a agarrar el tesoro. Esto está interesante. Ahí mismo, en Ezequiel, ahí mismo. Ezequiel 28, ahorita leímos versículo 1, 2 y 3. No, leímos versículo 2. Versículo 3, vamos a leer. Dice, he aquí, tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado para ti, has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. O sea, él se agarró un campito, un cuartito, dijo, ahora este va a ser mi tesoro y este es el tesoro de Dios. Ahora tú ahora tú eres más sabio que Daniel. Sí, era más sabio que Daniel. ¿Quién puede ser más sabio que Daniel? Cuando venga el anticristo, ¿qué dice? Más Será sabio entendido que todos, en dudas, sí. ¿no? Más sabio que todo. Entonces eso fue lo primero. Él empezó a robar el oro y la plata de las ofrendas que llevaban al templo de Dios, porque él administró en ese templo. Dice, con la grandeza de tu sabiduría, en tus contradicciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón.
a causa de las riquezas, a causa del oro, de la Oye, plata, su y- corazón se enalteció ¿Y qué persona no se vuelve así? con el dinero. Sí. Cuidado, porque el dinero lo cambia uno Lo por corrompe completo. la persona. Sí, sí. Así, tal cual. Bueno, el dinero no lo cambia uno. Estamos viendo. El dinero solamente revela la persona que es cuando no tenía dinero. ¿Eh? Se revela nomás. Sí, pero ¿para qué quería oro y plata si en ese tiempo no compraban nada? Pues Nomás no para tenerlo compraban, guardado. nomás para tenerlo El lujo. guardado, nomás. O sea, Pura vanagloria. pura vanagloria. Por eso Sí, dijo más Dios que vanidad. todo lo que practican, lo que hizo Satanás o lo que hace Satanás. El rico que eres tiene hijo de riquezas, Satanás, ¿para qué quiere riquezas? Para ser, ¿cómo se dice? Vanidoso, ¿no? Vanidoso. Sí, más. Sí. Presumir. ¿Para qué quería oro? ¿Para qué quería plata? Si todo era de Dios, o sea, y casi todo era de él, él administraba y todo. Pues le Pues hubiera entonces- pedido a Dios, Dios se lo hubiese dado. Entonces perdió la humildad. A lo mejor hasta humilde era. Sí, claro, era perfecto, no iba a ser humilde. Pues, entonces Era ya perfecto desde lo que fue contrario creado. de ser humilde, pues ya Sí. era Amén. vanidoso, ¿no? Entonces vamos al otro. Romanos capítulo 10, versículo 13, porque ya casi se va el tiempo, hermano. Romanos capítulo 10, versículo 13. Pues ya para recuperar. ¿Ya se fue el tiempo, hermano? ¿Ya? Oh. Ya le, Vamos a leer este texto. ya le, ¿cómo se dice? Ya es hora, ya es hora. Romanos capítulo 10. Le puse el reloj. Romanos capítulo 10, versículo 13, y con esto culminamos. Romanos capítulo 10. Hey. Versículo qué? Versículo 13. Pusieron a la hermana Amalia como moderadora. ¿Cómo? Moderadora. Moderadora. Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios así. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero abajo hay otras palabras que luego lo explicamos. Aquí nos vamos a quedar. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿De qué? Del pecado. ¿Cuándo y